El amor es un sentimiento que sin ninguna duda todos hemos sentido alguna vez, de una u otra forma. Por esta razón, hoy le traemos un poderoso consejo acerca del amor. Y vamos al diván de Marian, porque a lo mejor no te has preguntado algo que haces habitualmente, que es echar un vistazo a la vida de los famosos. ¿Cuántas veces en la peluquería, en las tiendas, caen en tus manos unas revistas que lees con fascinación? ¿O cuántas veces vas a casa y dices, ay, ¿qué le pasa a Paquirrín? ¿O hay que ver qué ha ocurrido con la Pantoja? ¿O madre mía, cómo está la familia del Ducado de Alba? ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa la vida de los famosos? Pues resulta que tiene un curioso mecanismo psicológico que nos va a explicar nuestra psiquiatra, Marian Rojas Estapé, autora de bestseller como Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, buenos días. Buenos días, Cristina. Efectivamente, sacas un tema muy interesante y que me parece que la mayor parte de los oyentes no se lo habrán planteado en la vida. Y esto me lleva a un artículo de mi padre ya hace más de 20 años, que se llamaba El síndrome de Amaro. Y entonces él, fascinado por el interés de la gente en conocer la vida de los famosos, en ese momento gracias a las revistas del corazón, teniendo que investigar qué era lo que sucedía en el cerebro de esas personas. En esos momentos no se conocían los sistemas de recompensa, para intentar entender qué pasaba. Y entonces él lo llamó síndrome de Amaro. ¿Por qué? Porque el amaro es una planta de la familia de las labiadas que tiene muchas ramas y hojas grandes, y en su parte más inferior tiene una forma de corazón. Y entonces se usan, tienen un sabor horroroso, o sea, es un sabor que da náuseas, pero se emplea para curar las úlceras aplicándolas como una pomada. Es decir, su teoría es que algo no siendo bueno para uno mismo, porque es decir, saber la vida de los demás, sobre todo cuando está rota, cuando se divorcian, cuando vienen las tragedias, te hace sentir un cierto regustirritín de placer. Y entonces él se preguntaba cuál era el origen, ¿no? Y entonces, él explica, y yo lo añadiría, yo creo que haría un primer concepto, y es que las cosas han cambiado mucho, porque hemos pasado de las vidas del corazón a través de una revista a tener la vida de todas las personas que queremos a un clic en nuestra pantalla las 24 horas del día. Es decir, otro día fui a dar una charla a una universidad, me salía la foto de una famosa influencer y decía, ¿sabes más de la vida de esta influencer que las de tus compañeros de clase? Ponte a hablar con ellos, ¿no? O sea, me pareció como, era enorme la foto, ¿no? Y me impresionó, porque dije, tiene toda la razón. Es decir, muchos conocemos las vidas de muchísimas personas porque estamos enganchados a sus vidas online y ellos las cuentan. Y se unen dos procesos. Uno es el exhibicionismo, es decir, la gente que cuenta su vida sin pudor. Salgo a la compra, voy de viaje, lo que sea, porque la gente lo cuenta todo. Bueno, y sobre todo, no solamente eso, también cosas sorprendentes. Estoy en el cuarto de baño, me he liado con fulano, con una franqueza extraordinaria. Una crisis que a mí me sorprende. O saca a los hijos, cosas de los hijos, y mi hijo está enfermo en casa, o he tenido un enfado con él y ahora estoy dentro de la habitación pensando cómo le castigo. O sea, cosas que yo pienso, oye, es que no sabes la cantidad de gente que te está observando. Y por otro lado tienes el famoso voyerismo, que esto ya está descrito en la psiquiatría desde hace muchos años, que son aquellos que observan, miran de reojo lo que sucede en la vida de otras personas. Es verdad que esto tiene un componente sexual, pero aquí lo empleamos desde un componente puramente lúdico. Miro la vida de los demás. Conozco mucha gente que en sus redes sociales no tiene ninguna foto, pero sigue a muchísimas personas. Es decir, es su ventana al mundo exterior, y en un momento de saturación, de rabia, de enfado, de aburrimiento, a ver qué les está pasando. Y entonces aquí se juntan varios factores. El primero es que son gente que en muchas ocasiones tiene la vida vacía, y entonces ante el aburrimiento el cerebro está diseñado, esto está diseñado para ser así, para pedirte que te enteres, que cojas tu dispositivo. Y en ese dispositivo, ¿sabes? Y cuando te la vives en la vida de otras personas pueden pasar dos cosas. La primera es que encuentres esa vida de lujo. Este mundo de influencers, que yo conozco de cerca por algunas cosas, tiene cosas buenas porque puedes influir de forma positiva, pero tiene cosas muy negativas, y es que por ser influencer te regalan un viaje, te regalan un spa, te regalan un vestido, te regalan, y los que nos tenemos que trabajar mucho para tener el pan de cada día, a veces te sientes un poco de rabia, ¿no? Pues estoy en el Caribe, que me han invitado con unas amigas para publicitar eso, ¿no? Entonces, si tú eres una chica de 18 años que te estás planteando qué carrera universitaria quieres hacer, pues entre estudiar farmacia, enfermería, veterinaria o publicidad, dices, oye, yo si tengo un buen cuerpo, soy mona y tengo gracia y lo sé contar, me convierto en una de esas. Pero claro, es que el límite de convertirte en alguien que tenga que exponer su vida las 24 horas al día
o en alguien que simplemente publicita algo de forma puntual, es muy complicado. Punto número 2. Tenemos que tener en cuenta que esas personas, en muchas ocasiones, no tienen pudor. Es decir, llega un momento que dejas de tener un límite porque lo tienes que contar todo. Si sigues con alguien, si no sales con alguien, tienes que dar explicaciones a tus seguidores. Y entonces, el que lo está viendo siente esa especie de... Bueno, es un placer y sabemos que es dopaminérgico. Porque tú sientes placer, uno, por la pantalla en sí, y dos, porque la vida de los famosos, en el fondo lo que te apetece, o sea, te gusta saber, o lo que te divierte saber es que de repente van en un avión privado, pero que están en un hotel de lujo, pero que de repente les han invitado al macroevento en un concierto y están en el backstage, y te divierte muchísimo, pero luego te apetece saber que comen y desayunan como tú, y que tienen algo en común contigo. O sea, hay una búsqueda de O sea, curiosamente, cuando al famoso, que es una cosa que a mí me llama siempre la atención, le va a poner un poquito mal, eso nos da gusto, nos estimula. Bueno, totalmente, porque en ese momento, en el momento que tú ves que a los demás le va mal, la tuya, tu vida, no es tan terrible. Es decir, te das cuenta que tu vida no es tan terrible. Hay como un cierto alivio de decir, bueno, también les pasa a ellos, ¿no? Es decir, la gente ha seguido el caso de Johnny Depp con una cercanía espectacular. De hecho, a instante, minuto a minuto, porque ahora esto es lo que sucede, que antes, hace unos años, te enterabas de la vida de los famosos una vez a la semana cuando salía en la revista o en algún programa de televisión. Pues que ahora lo conoces todo instante a instante. Y cuando esas personas sufren, cuando esas personas pues se separan, se divorcian, se pelean, un hijo les sale mal, no se habla el hijo con la madre, entonces de repente te da una sensación de alivio de decir, bueno, también le pasa esto a los famosos, ¿no? A veces uno piensa que por ser famosos su vida es tan idílica que la psicológica es más idílica de que lo demás. Cuando yo suelo decir que cuando estás tan cerca del mundo del lujo, del mundo del éxito, de la fama, que no del prestigio, es cuando más puedes romperte psicológicamente hablando, porque dejas de tener los pies en la tierra. Claro. Y luego está esa otra cuestión de vivir el cuento de la princesa, bueno, los trajes... los oropeles, los lujos, que, bueno, debe de ser ancestral, pero yo no sé hasta qué punto nos beneficia. Bueno, es que yo creo que hay un punto en nosotros de buscar de esa ensoñación, ¿no? De dejarte llevar y de evadirte, porque muchas veces la vida que llevamos en el día a día pues es muy dura, te levantas pronto, te vas a trabajar, tu jefe, tiene un problema con tu jefe, el ambiente profesional, un hijo enfermo, una relación de pareja que no funciona. Entonces te ilusionas en esa especie de vida de otras personas que puede irles bien, o sea, como y te pones en ese lugar, es como esas neuronas espejo que nos ayudan a sentir que podríamos tener otra vida, pero ese sentimiento imaginativo, luego la caída a la realidad es bastante potente, ¿no? Es decir, hay que tener mucha conciencia cuando uno se mete en estas cosas. Y sobre todo porque yo digo que haya un es decir, si yo me meto aquí es porque me apetece, es por vía de escape, es porque me aburro, es porque soy cotilla y un punto de envidia, ¿no? Al final la envidia... Sí, totalmente. Que es un deporte nacional y entonces pues al final la envidia es la alegría por el mal ajeno o la tristeza por el bien de los demás. Entonces hay un momento de... O sea, en el fondo nos divierte ver cómo se lo pasan y cómo tienen esa vida de lujo, pero te gusta saber que también esas personas pues puede pasarles algo malo, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente hace unos meses que siempre se comparaba con otra, con una influencer medio famosa, que se parece mucho físicamente, de hecho, y me decía, mira ella dónde ha llegado y encima tiene un marido que le quiere y encima es guapa, tiene una casa, porque claro, estas personas enseñan su casa, su baño, su piscina y todo, ¿no? Y entonces esta decía, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Y tal, ¿no? Y un día iba yo por la calle y me encontré con esta influencer y me saludó.
Y entonces me dijo, oye, Marian, te quiero pedir cita en la consulta porque mi marido me está siendo infiel, ¿no? Claro, lógicamente no le podía decir nada a mi paciente, a la otra, pero siempre que ella la mayor parte de la consulta era una comparativa con ella y yo le decía, pues es que esta gente también sufre. Es decir, nosotros idealizamos estas vidas porque se asocia al lujo, se asocia a la belleza y a todos nos gusta saber que existe ese mundo, pues como dices tú, de princesas, de cosas que son maravillosas, pero que todo eso luego tiene un componente emocional muy potente y que puede hacer sufrir mucho. Y bueno, sí, yo eso te iba a preguntar, ¿cuál es la recomendación? Si seguir estas cosas o no, porque es una mezcla de ilusión y de amargura. Totalmente. Ay, lo has descrito fenomenal. Que diría es preguntarte por qué les sigues, ¿no? Es decir, los sigues por interés, por tener tema de conversación, porque hay momentos en los que hay vidas de gente de estas, que la gente habla y de repente te has dado cuenta que te has quedado fuera y no sabes quiénes son. A mí me pasó hace poco una vez en una cena que todo el mundo hablaba de una historia que había sucedido en las redes y yo no me había enterado, ¿no? Porque yo es verdad que no sigo esto. Y entonces estuve fuera de la cena toda la cena, todo el tiempo. Yo creo que, sobre todo porque no me sonaba de nada, no es de esto que digas, bueno, me engancho, medio asocio, no había manera. Yo lo primero que creo es que hay que tener 4 nociones de qué se mueve, intentar evitar que eso sea la mayor parte del día. Si yo noto de repente que sé más de un influencer, de un famoso, que de mi suegra, mi padre, mi cuñado o mi compañero de trabajo, mal, hacer un pequeño diagnóstico, así yo lo hago con la gente joven. Y tercero, tener esta conversación con los hijos. Es decir, los hijos al final, ¿cómo les vas a hablar de la cultura del esfuerzo cuando antes era a través de las revistas del corazón, pero a día de hoy a través de las redes ves todo el día vidas pluscuamperfectas de personas que por muy poco les está yendo muy bien, aparentemente. Pero eso es lo que ven. Y su cerebro, ante ese sistema de recompensa, no razona. Y lo único que desea es ser una de esas personas, ser uno de ellos. Y entonces es increíble con la frecuencia y la franqueza que la gente de 20, 25, 30 años te dice que lo importante es hacer una gran fortuna rápidamente y sin acopiar previamente mucho mérito. Totalmente. Es decir, a nosotros, y yo tampoco me considero tan mayor, pero mis padres me inculcaron muchísimo la cultura del esfuerzo y al final el dinero que entra en casa es un dinero trabajado y si no trabajas, pues difícilmente tendrás dinero para vivir. Claro, cuando yo era pequeña no existía, eran los futbolistas y los cantantes, eran esos dos conceptos, ¿no? Ahora, de repente, pues por tener una serie de seguidores o por tener esa especie de fama online, puedes ganar mucho dinero por muy poco. Y yo creo que generar este debate en las escuelas, en las universidades, en los institutos, es súper bueno. Y les sería bueno, sí, y es hora de plantearse si esto culturalmente nos interesa. Marian Rojas Estapé, hasta de las revistas del corazón y los influencers nos haces aprender. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cris. Un beso muy grande. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que el mejor antídoto al sufrimiento es el amor.